Vamos a ver. Dos cosas. La primera, rotación y traslación de figuras. ¿Será lo mismo hacer rotar una figura que trasladar la figura? La rotación es un giro, es un movimiento circular con un determinado ángulo que señala la amplitud respecto a un punto fijo, que sería el centro o el eje de rotación, ¿ya? Luego de ello, vamos a ver aquí también la traslación. Siempre la rotación lo que hace rotar, sinónimo rodar, ¿no? Rueda, o sea, hace giros, ¿ya? Los giros lo que van a hacer es formar arcos. Esos arcos obviamente son, ¿no? Tienen un ángulo interno, ahí está. Por ejemplo, ese barquito, este sería su centro de giro, va a girar en el sentido antihorario. Eso también, porque giro horario, giro antihorario. 60 grados, o sea que el barquito estaría aquí. ¿Ya? Ese sería el ángulo de giro. Y la traslación es el movimiento directo de una figura en la que todos sus puntos se mueven en la misma dirección y la misma distancia. No es lo mismo trasladar que rodar o girar. Posición inicial, posición final. Por ejemplo, la parte superior del velero se ha trasladado una cierta distancia. Todos los puntos del velero que lo conforman también se trasladan la misma distancia. Ahí está. Este punto estará por aquí. Este otro punto estará por acá. Y la distancia es la misma. Y este otro punto estará por acá. La distancia es la misma. ¿Ya? Si el velero se mueve 3 metros a la derecha, todos sus puntos se moverán 3 metros a la derecha. ¿Ya? Entonces, eso es. Es el resultado de una traslación, es otra figura idéntica que se ha desplazado a una determinada distancia. Esta es la diferencia entre rotación y, en ese caso, traslación. ¿Ya? Vamos a ver una aplicación. Por favor, yo les recomiendo leer muy bien, ¿ya? Porque una cosa es que ruede y otra cosa es que se traslade. Y a veces la gran mayoría de los problemas de este tema son de rodar. Rueda, 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 rueda. Casi generalmente la gran mayoría. Pero sí han habido casos en los cuales en que el problema te dice trasladar. Y el estudiante, como está acostumbrado a leer y a resolver el problema, rueda, rueda, entonces rueda. Y no se da cuenta que en el texto decía que no ruede, sino se traslade. Y es ahí donde ocurren dificultades, ¿ya? Porque a veces dicen, no, pero si era, y cuando era otra cosa, ¿no? No quiere decir que se haya hecho del todo mal, sino que solamente en una parte, ¿no? Que se ha equivocado. Entonces ahí está, mírenme, una plancha triangular, un triángulo equilátero donde sus lados son iguales, sus ángulos internos son iguales, rueda en la dirección como muestra el gráfico, sentido horario, como las agujas del reloj, sin resbalarse por la superficie. Ahí está la superficie. ¿Cuánto será el recorrido del punto A hasta que vuelva a estar en contacto con la superficie por segunda vez? No sé si ves el vértice A que está aquí. Ya, tú tienes que hacerlo rodar de tal manera que el vértice A esté en contacto con la superficie, con el suelo, pero por segunda vez. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Siempre cuando un objeto va a rodar, tiene que tener un punto de giro. En este caso, como se va a girar sin resbalar, los puntos de giro van a ser los vértices. ¿Ya? Entonces el punto de giro sería el vértice C. Me voy a ayudar a mi puntero, ¿ya? Y va a rodar. Y ustedes van a ver, en este caso, el vértice A, a dónde llega. ¿Ya? Ahí está el vértice A. Ahí está el triángulo, se sentó, ¿no? En la superficie. Todo el trayecto estaba en el aire, ¿no? Rodando hasta que se sienta, ¿no? Ese arco que ves de color azul sería el recorrido que ha hecho A. Profesora, ese arco forma parte de una circunferencia, claro, es un sector, ¿no? Tienes que hallar el ángulo.
Y para hallar el ángulo fácil, pues, porque es un triángulo equilátero, ya me lo habían dicho a mí, entonces por lo tanto por complemento sería 120. Ya lo hallé, ya. Pero profesora, a mí me decían que el vértice A debe llegar al piso por segunda vez. Bueno, vamos a hacer que siga, ¿no?, su recorrido. Este sería el punto de giro. Ahí está. Y A estaría aquí, ¿no? Ese arco nuevamente es lo que ha hecho A. Esa sería la primera vez que está en el piso, ¿no? De esa manera vamos a continuar ya hasta llegar a la segunda vez. Ahí está. Esta sería la segunda vez. Todos esos arcos de color azul son el recorrido que ha hecho el vértice A. Solamente hay que hallarlo. Y bueno, y tú sabes hallar el arco, porque toda la circunferencia es 2pi por el radio, pero la circunferencia es 360 grados. El arco solamente es de 120, ¿no? Entonces sería la tercera parte. Ya, entonces eso. Sería 2pi por el radio vale 12, ¿no? Por el triángulo, y entre 3, la tercera parte. Esto vendría a ser 8pi. 8pi 4 veces. Por lo tanto sería 32pi. Ese sería el recorrido de A. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, por favor. ¿Todo bien? Ya. Entonces sigo, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Que es cuando va rodando una rueda sobre la superficie, ¿cuántas vueltas dará? ¿No? A veces me suelen preguntar esos problemas, me suelen poner esos problemas y me preguntan eso, ¿no? Entonces, recordemos que para poder hallar la cantidad de vueltas, ¿ya?, lo que hay que hacer es hallar el recorrido del centro y dividirlo entre la longitud de la rueda. ¿Y por qué el recorrido del centro? Porque el recorrido del centro representa el recorrido de la rueda. La rueda va desde este punto hacia este trayecto hasta llegar a este punto, ¿no? Del punto A al punto B. ¿Y cuál es el recorrido que ha hecho? La longitud que recorre el centro. Y, ¿no?, se supone que su longitud es 2pi por el radio. Entonces hay que dividirlo en cuántas partes de 2pi por r, ¿no?, para poder saber cuántas vueltas habrá dado, ¿ya? Entonces por aquí vamos a ponerlo, ahí está, L sobre 2pi r, ¿no?, que es la longitud de la ruedita, ¿ya? Luego, en algunos problemas a veces te dan figuras, ¿no?, y te dicen, tal figura gira 90 grados en sentido horario y 180 grados en sentido antihorario. ¿Qué figura resulta? Te dicen, ¿no? O te dicen, te dan dos figuras. Una gira 760 grados en sentido horario. Otra gira, no sé, ¿no?, 1140 grados en sentido antihorario, ¿no? Después de las figuras resultantes se superponen, ¿no? ¿Y qué figura resulta al final? Esos problemitas. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver una observación. Por ejemplo, yo tengo este esquema. ¿Ya? Yo lo voy a hacer girar a él 270 grados en sentido horario, o sea, como las agujas del reloj. 270 grados es 3/4 de vuelta, no es una vuelta completa, 3/4. ¿Ya? Entonces, igual, yo estoy mirando hacia la pantalla de mi monitor, hacia la cámara, y si yo giro, ¿no?, 360 grados, regresaré al mismo lugar. ¿Ya? Ahora, también hemos dicho, si yo giro, mi nariz habrá girado 360 grados, mi ojo derecho habrá girado 360 grados, ¿no? Todos los puntos habrán girado 360 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Podemos hacer esto, ¿no? Esta parte sombreada tiene A, le vamos a poner B. ¿Ya? Entonces, esos son los puntos, algunos de los puntos de la parte sombreada. Entonces, si me dice que gira 270 grados, todos los puntos girarán 270 grados. O sea que el A, ¿dónde estaría, profesora? Llega a 270, va a decir en esta dirección. El A cuando sube, acá sería 90, acá sería 180 y acá sería 270, o sea que el A estará acá. El B, profesora, bueno, el B
Ya el B está en la parte superior. Hace lo mismo, ¿no? El B está aquí, 90 grados aquí, en sentido horario, 180 aquí, y el B estará acá. O sea que acá estará el B. Y la parte sombreada debe quedar ahí, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en la animación. ¿Y chicos? Vamos a ver por acá. Ya. A ver, veamos. Ahí está. El A ahí y el B ahí. Ahí está. 270 grados en sentido horario. Luego, esta figura la vamos a hacer girar 180 grados en sentido antihorario. 180, pero antihorario. O sea, va a regresar, ¿no? Ya en sentido opuesto a las agujas del reloj. Entonces, el A estará arriba, ¿ya? Y el B estará aquí hacia el lado derecho. Y haces girar la parte sombreada 180. Ya está. Si te das cuenta, esta de acá sería la figura resultante. Luego de esos dos giros, esta sería la que resulta. Ya, pero esa resultante, claro, para no hacer todo este trabajo de girar 270 y luego girar 180, lo que podemos hacer es esto, ¿no? El sentido horario es positivo y el sentido antihorario es negativo. Para simplificar las cosas, esta gráfica de acá, la última, es equivalente a esta, pero ¿es equivalente a cuánto? Ahí está, a 90 grados. ¿Y por qué 90 nada más? Ahí está, 270 es horario positivo, 180 es antihorario negativo, 270 menos 180 sería igual a 90 positivo. O sea, quiere decir que no es necesario que tú hagas estos dos giros, basta con un solo giro. Y la diferencia de ellos es 90, positivo. Entonces lo giras 90 grados en sentido horario. Y te queda esto. Y esa sería la figura resultante. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Luego, girar 760 grados es equivalente a girar 2 vueltas y 40 grados. 2 vueltas regresas al mismo lugar. O sea que simplemente sería equivalente a girar 40 grados. Nada más. ¿Está bien? O sea, un giro de 760 no es necesario estar 360, 360 y luego no. Sabes que 360 es una vuelta, estar en el mismo lugar. Entonces, basta con lo que queda nada más. Un giro de 40. ¿Ya? No sé si habrá alguna consulta. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces, vamos a seguir con algunas aplicaciones y la segunda parte. ¿Ya? Ahí está la aplicación número 2. La rueda de 4 centímetros de radio gira por el camino mostrado, desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuántas vueltas dará en todo su trayecto? Bueno, para saber el número de vueltas, tengo que saber cuál es el recorrido que ha hecho la rueda. Y el recorrido que ha hecho la rueda es el recorrido del centro. Entonces empiezo. Sale de A y debe llegar a estar en el punto B. Ah, un detalle, aquí siempre hay dificultades, ¿ya? Mira. A veces el estudiante, no sé por qué, cree que la ruedita debe estar así. O sea, si la ruedita debe llegar a B, debe estar así. Así debe estar la ruedita. ¿No? Y de verdad que sí me ha pasado, estoy en el profesor, pero cuando llega a B debe estar ahí. Porque ya llegó a B. No ha llegado a B. Si sabemos que el recorrido de la ruedita es el recorrido del centro. ¿No es cierto? Entonces, si es el recorrido del centro, entonces tenemos que hacer que esa ruedita, que el centro esté ahí, en B. ¿Ya? Eso. Y a mí me ha pasado, por eso que lo menciono, ¿no? Y este es el primer recorrido. Luego, recuerden, por favor, eso también. Ya me ha pasado ya. Rueda. Rueda. Si rueda es giro, forma ángulo. La ruedita va a caer, ¿no? Ya, de verdad que a veces yo en pizarra lo dibujaba así. Y habían estudiantes que creen que el recorrido es así. Y de ahí baja y de ahí se va acá, ¿no? Y acá me formaban un triángulo rectángulo. Pero eso está mal. La ruedita no hace eso. Si rueda va a ser lineal. O sea, el centro, no, pero profesor, yo veo que el recorrido del centro es lineal, ¿no? Porque usted ha visto que acá,
Y bueno, ¿no? Había cierta duda por lo que de repente se observa, ¿no? Claro, es lineal, mira el recorrido del centro, es una línea. Y había cierta confusión, ¿no? Pero recuerden que cuando es giro, forma ángulo. Y eso no es correcto. Al girar debe suceder esto. Porque va a formar ángulo, ¿no? No va recto, o sea, no llega a una esquina y lo haces bajar así recto, ¿no? Lo que hace es girar, entonces al girar forma ángulo. Entonces eso es lo correcto, que forma un arco. De ahí va a bajar, ¿no? Y de ahí se va a ir a B. Por favor, que llegue el centro a B. ¿Ya? Entonces aquí sabemos que el radio es 4, por ahí ha ido la ruedita, ¿no? La representación de ese 4 es donde ha estado la ruedita. Y eso de verde sería el recorrido que ha hecho el centro. Y bueno, solamente nos falta operar, ¿no? Esto es 8pi. Esto sería la cuarta parte, 2πr por entre 4. Ahí está. Esta partecita de verde sería 6pi. Y esta partecita de verde lineal también sería 16pi. ¿Está bien? Ya está. Ok, Denise. Ya, entonces eso de verde sería el recorrido que ha hecho la ruedita. ¿Y cuántas vueltas habrá dado? Hay que dividirlo entre su propia longitud. ¿Ya? Ahí está. Y eso sería, ¿no? Así. 4 vueltas. Ahí está, chicos. ¿Ya? No sé si habrá alguna consulta, alguna duda, por favor. Ya. Entonces, no sé si habrá alguna consultita. Dime algo. A ver. ¿Tienen habilitados sus micrófonos, por favor? Si es que en todo caso pueden utilizarlos. Dígame, dígame. Sí, claro. Claro, pi medio, ¿sí o no? Lor. Sí, te sale lo mismo. A ver, Aldo. Longitud, eso, justo eso del lor, Aldo, perdón, vamos a utilizarlo más adelante. Les va a ayudar un montón también. ¿Ya? Y sale lo mismo. ¿Por qué longitud de arco? Ya. Entonces avancemos un poquito más, ¿ya? Bueno, de verdad que quisiera primero solucionar los problemitas que tenemos de rotación y traslación de figuras, ¿ya? En nuestra práctica dirigida. ¿Está bien? Y luego pasamos a la segunda parte, ruedas, poleas y engranajes, ¿ya? Así que les voy a poner la dirigida. Por favor, ya saben, estoy en la dirigida, estoy avisando, ¿ya? Y le toman capturita, ¿ya? A ver, voy a ver si está en orden. Ya, tenemos cuatro tenemos. 4 de rueda, ¿no? De giros, todo ello, ¿ya? Tenemos 4. Entonces vamos a la pregunta número 1, ¿ya? La pregunta número 1 dice lo siguiente. La siguiente figura está formada por 8 regiones congruentes, ¿ya? Si dicha figura gira 2430 grados en sentido horario con respecto a su centro, o sea, sobre ella misma con respecto a su centrito, determine la figura resultante. Ya, chicos. 2430, ya saben, lo que van a hacer es agruparlo en vueltas para que no estén trabajando todo, ¿no? Trabajan solamente lo que queda. Lo dividimos entre 360 y nos va a quedar así.
¿Ya? Entonces, 2430 serían 6 vueltas más 270 grados. 6 vueltas más 270 grados. O sea que esto sería... Bueno, ahí sale una rayita que se elimina. En realidad no se elimina, sino que quiere decir que ya por gusto analizamos eso, ¿no? Porque siempre llegaremos al mismo lugar. Entonces solamente sería 270 grados. Entonces hay que hacer que la figurita gire 270 grados. Chicos, por favor, cualquier punto de esa figura va a girar 270 grados. Cualquier punto, para que ustedes se guíen, ¿no? Por ejemplo, yo quiero escoger él. Ya. Si quiere girar 270 grados, entonces acá giraría 90. Acá sería 180, claro, porque imagínate de acá hasta acá 180, ¿sí o no? Y luego tendría que estar acá, ¿no? 270. Eso es lo que va a pasar. Y de ahí pueden dibujar ya, ¿no? Aquí vamos a hacer la animación, ¿ya? Entonces vamos, ahí está. 270. Fijen un punto, que su vista fije un punto, por ejemplo, este donde está mi puntero láser. ¿Ya? Ahí va. 90, 180 y 12. Y se detiene. Ya está. ¿Ya? Y ya pueden dibujar, pues, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, esta va hacia allá, pueden dibujar. Esa sería la figura resultante. La alternativa B de beso. ¿Ya? Tómenle captura. Miss, Dime. también puede haber puesto el 270 como 360 menos 90 y puede haber girado el 90 a la izquierda. Ah, claro. Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto Ahí ya que vi. Gracias. claro. Y sería más fácil, creo yo, ¿no? Claro. Muy bien. Ya está, chicos. Una capturita. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 2. ¿Ya? Vamos. A ver. Por favor, en su práctica dirigida, acá tienen que agregarle el pi, ¿no? Así como está en la diapositiva, así son las respuestas, ¿ya? Dice, en la figura se muestra una lámina metálica que tiene la forma de un rectángulo, cuyo lado mide 4 y su ancho mide 3. Ya, al ojo creo yo. 3, 4. 3, 4 el rectángulo. 3, 4, ¿no? Ya, más o menos que... Además dice que AB mide 11, o sea, AB, BC mide 7. Dicha lámina gira sin que se deslice, desplazándose sobre la superficie en el sentido indicado, horario, siempre apoyada de un vértice, hasta que el punto P toque la superficie 2 veces. ¿Cuál es la mínima longitud que recorre P? Ya, vamos a trabajar entonces. Ahí está. Ahí está, mira lo que está pasando, ¿no? Obviamente este rectángulo está de esta manera, echadito. Obviamente cuando va a tener acá su punto de giro y lo que va a hacer es ponerse de pie, ¿no? O sea, proceso por proceso, ¿no? Se pone de pie. Ahí está. Y obviamente el punto P estaría acá arriba. Y ese sería el arco que ha hecho P, ¿no? Voy a ponerlo por aquí para que lo vayan viendo, ¿no? Este arco hecho P. Pues no me salió muy bien mi arco, ¿no? Ya, pero es el centro, ¿no? Se va a formar así un sector, ¿no? Ese es el arco. ¿Ya? Más adelantito va a salir ese arquito. ¿Ya? Vamos a ir viendo todo el recorrido de P. Luego va a caer, ¿no? Y justo cae y coincide con B. Ahí está. ¿Y por qué coincide, profesora? Porque recuerda que AB mide 11. Entonces esto mide 4, esto mide 3, esto mide 4. Y ya están los 11. Eso también va a salir. ¿Ya? Entonces ya llegó P a la superficie, ¿no? El suelito. Es la primera vez. Yo quiero que P llegue la segunda vez. Entonces, de igual manera, chicos, ¿no? El P, este sería su punto de giro, ¿ya? Y lo que va a hacer es llegar, ¿no? Por ejemplo, ponle a él un A. Entonces ese A va a estar acá. Y ahora estaría así, ¿no? Así de esa manera. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo la diapositiva. Ahí está. El P no se ha movido. El P es punto de giro. O sea que él no se desplaza y no se mueve nadita. ¿Ya? Ahora va a agacharse y el P va a subir acá. ¿No? Y ya llegó, pues.
Ese es, todavía no llega al piso la segunda vez, acaba la primera vez. La segunda, perdón, de la primera y de la segunda. Ya llegó al piso. ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Cuál es el recorrido que ha hecho P? Bueno, vamos a trabajarlo. Las longitudes, ya saben. Ahí está el recorrido que ha hecho P. El arco. Luego, este otro arco. Acá ya está hallando, así que vamos a hallarlo con ustedes. 3, 4 y 5 la diagonal, ¿no? Esa diagonal sería el radio, ¿no? De este centro de giro, ¿no? Ya, entonces esto sería la cuarta parte, ¿no? Si quieres LOR, si quieres 2πr entre 4, ¿no? Ahí está. El radio es 5, medio, ¿no? Porque es 2, ¿no? Te va a quedar así. Luego de aquí a aquí, su radio sería 4, 2πr entre 4. Ahí está. Y luego el P no se ha desplazado, se va a desplazar este arquito pequeño de radio 3. Y ahora se va a desplazar este arco de acá. Y ese sería todo el recorrido que ha hecho P, la suma, que sería 8π. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, por favor. Estamos en la pregunta número 2. ¿Todo bien? Ya, entonces, vamos a seguir, ¿ya? La pregunta número 3. Hagamos. Por favor, aquí también le van a agregar eso que está de rojo, ¿ya? La figura muestra una lámina circular de 5 sobre pi centímetros de radio, que rueda sobre la superficie ABCD, en el sentido horario, sin deslizarse, desde el punto A hasta chocar con la pared de E. Ahí debe tenerse cuando choca. Bueno, y te dan las medidas, ¿no? Ahí está. ¿Cuál será la mínima longitud que recorre el centro, ¿no? Del aro. Vamos a ayudarlo a recorrer, pues. Ahí está. Retrocedo, retrocedo. Ahí va. Todo es el recorrido que ha hecho la ruedita, hasta que choca con un D. ¿Cuál es el recorrido? El recorrido del centro. ¿Cuánto vale eso, profesora? Bueno, hay que ver cuánto vale AB, ¿no? AB vale 5 más 4 sobre pi. Hay que ver cuánto vale esa parte de ahí. Luego esto y luego esto de acá. ¿Ya? ¿Me ayudan, por favor? Esas líneas de verde son el radio, que es 5 sobre pi, ¿no? Acá también 5 sobre pi. Ya. Chicos, no sé si hay algún problema en esto. ¿Cuánto vale esa línea de verde que estoy? Es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. No sé si lo ven al triangulito. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuánto vale su radio? 5 sobre pi. ¿No? Y el radio de la mayor, 8 sobre pi. Este radio de acá, de la pista, ¿no? De centro. Ya, y esa línea de verde valdría 8 sobre pi más 5 sobre pi, 13 sobre pi. O sea que se formaría un triángulo rectángulo notable, ¿no? Su cateto es como 5 sobre pi, su hipotenusa es como 13 sobre pi, por lo tanto, su otro cateto sería 12 sobre pi. Pero como esta parte, voy a hacerlo más grandecito acá, para que lo puedan ver. Esta parte es 8 sobre pi y todo sería del triángulo rectángulo 12 sobre pi. Esta partecita valdría 4 sobre pi. Eso va a salir en la diapositiva. ¿Ya? Ahí está. ¿No? Por lo tanto, esta longitud de rojo sería 5. El arco fácil también. Bueno, considere que el cotangente de 5 sobre 12 es 23 grados, o sea que acá sería un arco de 180, ¿no?
Esto ya es 11, ya sabes por qué, esto es 4 sobre pi, y todo era 11 más 9 sobre pi, ¿no? Voy a ponerlo grandecito también para que lo puedas observar aquí. Ahí está. Este es el radio 5 sobre pi, aquí es 4 sobre pi, ¿ya? Y recuerda que CD era 11 más 9 sobre pi. Ahí están los 9 sobre pi. ¿Ya? Y en esta parte me refería. Por ejemplo, me faltaría encontrar qué ángulo hay aquí para poder saber el arco, ¿no? La longitud de arco. ¿Ya? Y para eso me han dicho, ¿no? El arco tangente. 5 sobre 12 es de 23. O sea que esto sería 23, por acá también 23. Entonces, si es 23, esto sería 180 grados, ¿no? Ni más que decirlo, ¿no? Entonces, ahí está. Pi, ¿no? Radio entre 2, ¿no? Sería 13. Pi por R, ¿no? Ahí está. Y bueno, esto sería 11, ¿no? La mínima longitud sería 5 más 13 más 11, que sería 29. La pregunta número 3. No sé si hay alguna consulta. Claro, ajá. No parece, ¿no? Pero por este dato de rojo, por eso me han agregado este dato. Está más inclinadita, ¿no? Aquí está el arco tangente, 5 sobre 2. 23, ¿no? Y por lo tanto, claro, acá también, este es 46, entonces también sería, ¿no? 23. ¿Ya? Tómenle una captura. Ya, tenemos 4 problemitas, me falta uno. Y de ahí pasamos a ruedas, poleas y engranajes, ¿ya? Ahí está. Ya, en la figura se muestran 2 hexágonos regulares que tienen lados 8 raíz cuadrada de 2 y una lámina cuadrada de lado igual al lado de los hexágonos. O sea, 8 raíz de 2 también, lado. Se hace rodar la lámina en el sentido horario por el contorno de los hexágonos, siempre apoyada en un vértice y sin deslizarse, hasta que el punto P del cuadrado coincida con el punto R que está en el hexágono. ¿Cuál es la longitud que recorre el punto O, o sea, el centro, ¿no? Del cuadrado? Entonces, haz que P llegue a R, ¿no? Y como tienen los mismos lados, entonces va a ser mucho más sencillo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, hasta que el punto P llegue a R, ¿no? Cuando él gira, rueda, ahí está, el P subiría. Luego esta parte pasa acá, el P estaría acá, y por último el P estaría acá, ¿no? Cuando baja, ¿no? Ya está. ¿Cuál es el recorrido del centro? Bueno, en el cuadrado hay que trazar las diagonales, ¿ya? Para poder saber el centro, porque me piden el centro, el O. Entonces hay que trazar las diagonales. Y en cada puntito hay que poner el O. Ya está. ¿Ya? ¿Y cuál es el recorrido de O? Recuerda que si gira forma arcos. Ahí está. ¿Ya? Y hallamos pues cada uno de esos arcos, ¿no? Para eso necesitamos los ángulos. Bueno, sabemos que esto es 45, esto también es 45. Profesora, ¿y por qué es 45? Porque es una lámina cuadrada y se están intersectando sus dos diagonales, ¿no? Ya, entonces esto sería 120 y todo es 360, por lo tanto él sería 150, ¿no? O sea que tú tienes que hallar una longitud de arco de 150 grados. Por acá también lo mismo, 150 grados, faltaría encontrar esta longitud pequeña, ¿no? El ángulo.
¿Ya? Ya pues, pero eso es facilito, pues, ¿sí o no? ¿Cómo que es fácil? Claro, ese arquito está facilito. 120, 120, ¿sí o no? Acá hay 240, falta 120. ¿Ah? Este diagonal, todo esto de acá sería 45. Este de acá sería 45. 90 ya hay ahí. O sea que él sería 30. Y ese es el arquito. Un arquito de 30 grados. Ya, voy a borrar. Y luego ya. Nada más y terminamos, ¿no? El radio lo sabemos. Porque si el lado del cuadrado es 8 raíz de 2, entonces por lo tanto el radio sí se sabe. Ya, entonces vamos allá. Ahí está. ¿Ves? El recorrido de O. Primero sería 2pi por R, ¿no? 150 sobre 360. 2pi R, 30 sobre 360. Y 2pi R, 150 sobre 360. Hallas todo esto, por favor, lo operas bonito y te va a salir así, 44 sobre 3 pi. Esa sería la respuesta a la pregunta número 4. ¿Ya estamos? Ya chicos, captura. Ya, ahora sí voy a dejar de compartir para pasar a las observaciones, a las sugerencias de la siguiente parte. Tenemos 6 problemitas para la siguiente parte. Ya, así que vamos a ver la parte 2. Ya. Ruedas, poleas y engranajes. Esto de ruedas, poleas y engranajes se hace en magnitudes, ¿no? En el curso de aritmética. Magnitudes directamente proporcionales, magnitudes inversamente proporcionales. Dientes, vueltas, ¿no? Ahí se trabaja. Así que vamos. Algunas cositas, ¿no? Los engranajes son juegos de ruedas que disponen de unos elementos salientes denominados dientes, por eso engranajes, que encajan entre sí, de manera que una de las ruedas hace que las otras se muevan, ¿no? Luego también poleas. La polea no es un engranaje, no tiene dientes. Las poleas, en vez de dientes, tienen una ranura o acanaladura en su perímetro, ¿no? En su periferia, que dice ahí, en el perímetro, tienen como una ranura, ¿ya? Que normalmente, por ejemplo, ahí ves en la diapositiva una imagen. También seguramente han visto poleas en las construcciones, ¿no? Los albañiles, cuando quieren trasladar el material de un piso a otro, utilizan una polea. Ahí hay una cuerda que va en la polea, ¿no? Imagínate que no tuviese esa ranura. Uy, se caería, que se saldría la cuerda cada rato, ¿no? Entonces tiene que tener una ranura. Es una polea. Permite vencer, ¿no? Una carga o resistencia, ¿no? Para que uno pueda trasladar, así como está en la diapositiva. Entonces ya saben, engranajes tienen dientes, las poleas tienen una ranura en su perímetro. ¿Está bien? Vamos a ver las observaciones de esto. En engranajes, ¿no? Se presentan los siguientes casos. Los engranajes en contacto o ruedas en contacto y las ruedas unidas mediante una faja. Este gráfico también ustedes lo han visto en aritmética. ¿Qué sucede? Como una genera el movimiento de la otra, están unidas, no sé si las puedes observar, ¿no? Están engranadas, ahí están sus dientecitos, ¿ya? Entonces, aquí se cumple algo, ¿no? Si la rueda tiene más dientes, dará menos vueltas, y si tiene menos dientes, dará más vueltas. Entonces, el número de dientes y el número de vueltas son magnitudes inversamente proporcionales. Y si son inversamente proporcionales, entonces se cumple que el producto es constante. ¿Qué producto? Número de vueltas por número de dientes.
Luego, también, otro que genera el movimiento, pero sin estar en contacto, son los llamados transmisión directas, que están unidas mediante una faja, ¿no? Una faja. Entonces, claro, si una se mueve, gira, la otra también, pues, ¿no? Va a girar, ¿ya? Y esta es una transmisión cruzada. Transmisión cruzada. ¿Ya? ¿Qué se cumple? Ahí está. Número de dientes por el número de vueltas, número de dientes por el número de vueltas son iguales. También, en muchos problemas no me dan dientes, me dan el radio. El radio también indica el tamaño de la rueda. Si tiene mayor radio es porque yo me doy cuenta que es más grande. Si su radio es pequeñito, entonces ¿no? La rueda también será pequeñita. ¿Ya? Y en vez de vueltas, te dan ángulo. Claro, y es lo mismo. Una vuelta es 360 grados. 180 grados es la mitad de una vuelta. 270 grados es 3/4 de una vuelta. O sea, ¿no? Es lo mismo. Vuelta o te pueden dar ángulo. Representa lo mismo. El producto es constante. ¿Ya? Y la otra es que no estén en contacto, ¿no? Ni unidas por una faja, sean concéntricas, tengan el mismo centro, o sea, una está delante y la otra está detrás, ¿ya? Y que estén unidas por un eje. ¿Qué pasa en este tipo de problemas? Bueno, la cantidad de vueltas de cada rueda es la misma. No es como el caso anterior. Mientras más grande sea, menos vueltas. Mientras más chiquita sea, más vueltas. No. Acá si sea chiquita, grande y son concéntricas o están unidas por un eje, el número de vueltas es el mismo. Vueltas es ángulo, el ángulo es el mismo. No sé si habrá alguna consulta de esta diapositiva, por favor. Estamos presentando las cosas que vamos a usar. Ya está, perfecto. Entonces voy a continuar. Acá quería mencionarles algo antes de irme a la otra diapositiva. No es que se me olvide más adelante. Chicos, no sé si pueden ver en la diapositiva que hay unas flechitas curvas que señalan el giro, ¿no? En qué dirección está horario, ¿no? Antihorario. Y quiero que vean algunas cositas que los van a ayudar a ustedes más adelante, de verdad que sí. ¿Ya? Por ejemplo, miren, cuando están en contacto, en este caso, a ver, voy a agarrar mi puntero, aquí, o cuando es una transmisión cruzada, en ambos casos, ¿ah? En este y en este, quiero que vean el sentido de las flechas. Una va en horario y la otra, ¿qué hace? Antihorario. Eso es importantísimo, ¿no? Porque con eso te das cuenta de que cuando están ubicadas de esa manera, la transmisión es cruzada o están en contacto, entonces el giro es en sentido opuesto. En cambio, en los otros casos, mira las flechitas. Van en la misma dirección. ¿Lo observas? Importante también. Entonces, observa bien en qué situaciones es inverso y en qué situaciones es la misma cantidad de vueltas. Ya voy a pasar a otra diapositiva para ir aplicando esto. ¿Ya? Pero antes un ratito, disculpen, a ver, algo que no está acá, ¿no? ¿Me podrían ayudar y decirme en qué sentido gira D? Si es horario o antihorario, su giro.
A ver, ¿quién me podría ayudar? Y digo que A gira así. ¿Alguien me podría decir cuál es el giro de D? ¿Horario o antihorario? A ver. Horario. Claro, si ves es horario, ella sería opuesto, ¿no? Porque están en contacto, antihorario. Estas están unidas por un mismo eje, antihorario. Y ella y ella están en contacto, sentidos opuestos, o sea que ya sería horario. Importantísimo, ¿ah? Porque lo van a usar, de verdad. No les estoy mintiendo, lo van a usar. ¿Ya? Así que vamos a ver esta aplicación. No aquí quizás, pero en otro, ¿no? Lo van a usar. En la figura los engranajes A, B, C y D tienen 10, 16, 50 y 20 dientes, respectivamente. Si el engranaje A da 32 vueltas en un minuto, ¿cuántas vueltas dará el engranaje D en un minuto? También, comentario aparte, chicos. A esto se le llama un sistema de engranajes, ¿no? Si uno de los engranajes funciona 1 hora, como es un sistema, todos los engranajes funcionarán 1 hora. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo claro. Entonces vamos a poner sus números de dientes, también el número de vueltas, ¿ya? Y nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? Que si hay dos rueditas que están en contacto, bueno, se cumple que son inversamente proporcionales. El número de dientes y el número de vueltas, el producto es constante. Entonces hacemos eso, ¿ya? Aquí el producto es 320, con la de aquí 320 también, por lo tanto las vueltas serían 20. Ahora, B y C están unidas por un eje, entonces por lo tanto el número de vueltas es la misma. Si él da 20 vueltas, entonces C también dará 20 vueltas. Luego C y D están en contacto, entonces se cumple que el producto es constante. 50 por 20 será lo mismo que 20 por ¿qué? 1050. Por lo tanto, el número de vueltas sería 50. Ahí está. ¿Ya? Estamos todavía en aplicaciones, no en problemas, por favor. Ya, se me iba a escapar. Y ahora sí. Vamos a otra aplicación. Eso es lo que vamos a usar, ¿ah? Bastante, ¿ah? Bastante, ¿ah? A ver, vete, yo voy a mirar. Ya, le voy a poner esta, ¿ya? Esto es de las poleas, ¿no? Y justo aquí van a usar lo que un compañero de ustedes me comentó, si se podía hallar el arco con lor. Acá vamos a usarlo, ¿no? Por ejemplo, hay problemas, y seguramente ustedes han visto algunos, ¿no?, problemas que tienen esta estructura, ¿no? Bloques que penden de cuerdas y las cuerdas están sobre poleas. Y la gran mayoría de estudiantes se le corre estos problemas, ¿no? Quizás el gráfico asusta, ¿no? O algo parecido. Pero en realidad no debe ser así, porque ustedes aplican cosas que ustedes conocen, solamente que quizás al interpretar es donde hay problemas, ¿no? Pero ahí operativamente no creo que los haya, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas recomendaciones aquí. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la rueda más grande, acá hay dos rueditas, ¿no? Una pequeña de radio de R minúscula y una grande de radio de mayúscula. Si la grande gira en sentido antihorario, teta radianes. Puede ser 90 grados, pero en radianes, 180 grados en radianes, 270 grados en radianes, ya gira, ya en sentido antihorario. ¿Qué va a suceder? ¿No? ¿Te acuerdas? Los giros están unidas por un mismo eje. Entonces, si una gira antihorario, la otra también girará antihorario. Entonces, ¿qué pasará con los bloques? ¿No? Si ella gira, entonces el bloque A bajará, ¿ya? Y la ruedita que está aquí, la pequeñita, también girará en esa dirección. Pero sobre esa ruedita hay una cuerda donde pende el bloque B. Entonces, al girar, lo que haría es que B suba, ¿sí o no? Ah, ya.
Es muy importante en esto el giro, porque eso te va a hacer darte cuenta si los bloques suben o bajan. Eso es importante, para eso sirve, ¿ya? Ahora, vamos a ver la figura resultante, ¿no? Baja. Y el bloque B sube. Entonces, después de girar, el bloque A habría bajado y el bloque B habría subido. Ahora, ¿cuál es la longitud que ha bajado el bloque A? ¿Cuál es la longitud que ha subido el bloque B? Eso se puede hallar. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hallar? Recuerda esto, porque yo voy a decirlo así, ¿ya? El bloque A, está bien, lo sostiene una cuerda. Esa cuerda soba el perímetro de, ¿no?, la rueda grande. Entonces, si la rueda soba, se va a desplazar por el perímetro. Y al desplazarse, yo jalo el bloque y se desplaza por el perímetro. Entonces, se generaría un arco, porque la rueda va a girar, ¿no? Va a girar así. Y se va a formar un arco, ¿no? Al girar, obviamente el pabilito va a bajar, ¿no? Esa longitud que ha bajado es la longitud que ha girado la ruedita. Y vamos a tenerlo aquí, ¿no? Voy a borrar un ratito lo que he puesto ahí. Ahí está, mira. Esa longitud, no sé si ves ese arco de color turquesa ahí. Ese arco tú lo puedes hallar. ¿Cómo voy a hallar, profesor, esa longitud? Ya, pues le aplicas LOR, teta por el radio. ¿Está bien? Es muy importante en esta parte el LOR. Sería teta por R. Y como yo te decía, ese arco, claro, es lo que se ha desplazado, ¿no? Lo que se ha bajado el bloque, ¿no? Entonces, al bajar, también será la misma longitud, teta por R. Ahora, el bloque B ha subido. Ya, si sube, obviamente la ruedita se va a mover, ¿no? Entonces va a generar un arquito. Ahí está el arco de azul. Ese arco de azul, ¿cómo lo vamos a calcular, profesor? Igual LOR. Teta por el radio R minúscula. Y esa misma longitud que ha subido es la misma longitud que está aquí, de color azulito, que habrá subido. Nada más, no hay más. No hay más. Esto es lo que vamos a usar nosotros en los problemas. ¿Cuánto ha subido? ¿Cuánto ha bajado? ¿No? Siempre nos piden eso. ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la diferencia de longitudes, ¿no?, que hay ahora entre los dos bloques? Solamente hay que hallar la longitud que ha subido, la longitud que ha bajado. O si los dos han subido, hay que hallar cuánto habrán subido, ¿no? Nada más. ¿Cómo vamos a hallar esa longitud? LOR. Y lo otro también vamos a usarlo porque van a haber ruedas en contacto, ruedas que están unidas por una faja, ruedas que están unidas por un eje, ¿no? O sea, va a estar lo demás, ¿ya? Aquí en la siguiente diapositiva hay un ejemplo, ¿no? Dos bloques están dispuestos como se indica la figura, ¿ya? Mira, ve la diferencia de alturas. Mira la diferencia de alturas, 200 pi. O sea, uno está más lejos del otro a 200 pi centímetros. Ya. El radio de la polea de la que penden los bloques mide 10 centímetros. Para que ambos bloques estén a la misma altura respecto del piso, ¿cuántas vueltas tiene que dar el engranaje pequeño? Ya vueltas, ya sabemos, hay que hallar nomás cuánto, ¿no?, cuánto ha girado, ¿no? Y con eso hallamos las vueltas. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer que los dos bloques estén a la misma altura, pues. O sea, que uno va a subir y el otro va a bajar. Y deben estar a la misma altura del piso. O sea, a ver, ahorita ¿cómo estaban? Separados, ¿no? 200 pi centímetros. Ya, si van a estar juntos, a ver, había una diferencia entre ellos de 200 pi centímetros. Pregunto, si van a estar juntos, porque van a estar en la misma posición del piso, pregunto, ¿habrá alguna diferencia entre ellos? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al estar juntos, la diferencia se repartiría 200, 100, 100. Claro, estarían a la misma, acá hay 100 y acá hay 100, porque acá hay todo 200, ¿no? Y ya está, nada más, y con esto ya se terminó, pues solamente nos queda reemplazar, ¿no? El número de vueltas, ¿a qué es igual? ¿No? La longitud que ha recorrido, ya, la ruedita, ya, profesor, pero acá no recorre, acá, pero sí recorre, la longitud que recorre es la longitud que jalas la cuerda, pues, ¿no?
lo jalas y eso hace que la ruedita se mueva. Entonces eso es lo que ha recorrido. Y sería 2pi por el radio, ¿no? Su radio es 10 por dato. Lo dividimos y esto te quedaría 5. O sea que ha dado 5 vueltitas. ¿Ya? Ahora, 5 vueltas ha dado una de las ruedas, sí. Hay que ver cuántas vueltas da la otra. La grande ha dado 5. Entonces la pequeña me pide. Entonces, ¿qué hago? Analizo, ¿no? Las vueltas. Y los dientes. Los dientes de la primera son 10. Los dientes de la segunda son 15. La segunda ha dado 5 vueltas. Entonces, como es inverso, 10 por x sería igual a 15 por 5. Y de ahí sale el valor de x, que sería 7,5 vueltas. No sé si habrá alguna consulta, por favor, aquí. Ahora usted da cuenta que es como la ruleta, ¿no? En la ruleta tú tiras del ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De esa palanca, ¿no? Tiras de la palanca y la ruleta se mueve, ¿no? Y obviamente da vueltas, pues ya, eso es igualito. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir. No sé si habrá alguna consulta, por favor. ¿Ya? Voy a pasar ahora a solucionar los problemas. A ver, Sandro, voy a leer ya. Ya, Sandro. A ver, te pongo ya, mira. Les comparto una consulta que me ha hecho Sandro, ya, pero ya lo vamos a ver. Pero mejor para que Sandro, si no después me olvido, ¿ya? A ver, Sandro me dice, profesora, ¿cómo se puede resolver un ejercicio de ruedas que están en contacto, ¿no? ¿Ya? 2 de estas, de diferente tamaño, están juntas, ¿ya? En cada una hay un puntito en su superficie, o sea, en su perímetro, ¿ya? Y en el ejercicio te piden cuántas vueltas tiene que girar una de ellas para que sus puntos coincidan. Yo me imagino, Sandro, no sé si estoy en lo correcto, que es algo así. Espérate. Me estás diciendo algo así, mira. Algo así. Y acá, por ejemplo, está el punto A y acá está el punto B. No sé si me dejo entender. Y tú quieres que ambos puntos coincidan, o sea, que el A esté juntito al B, ¿no? En el mismo lugar. ¿Eso es, Sandro? A ver. Sí hay problemas, ¿no? De eso, ¿no? Ya, y obviamente, pero Sandro, mira, ahí vas a utilizar lo que hemos hecho también ahorita. Por ejemplo, si están en contacto, ya se cumple que el número de vueltas, el número, ¿no? Son inversamente proporcionales, ¿no? En este caso seguro te van a dar el radio, ¿no? Ya, los datos. Ya, pero tú tienes que darte cuenta de algo, ¿no? Por ejemplo, lo primero, para que A llegue a este lugar, porque este es el lugar donde coinciden, ¿no es cierto? Es el único lugar donde coinciden, no hay otro. Entonces, para que A llegue a ese lugar, A tendría que girar primero 180 grados en sentido horario. 180 grados. 180 grados sería media vuelta. O sea, primero sería media vuelta, ¿ya? Más otras vueltas más, ¿sí o no? Otras vueltas más. No sé, X vueltas. ¿Está bien? Porque recuerda que es chiquitito esa ruedita. Entonces, primero para llegar ahí va a dar media vuelta y otras vueltas más. Profesora, ¿pero por qué otras vueltas más? Porque obviamente la ruedita es chiquitita y la otra es grande. Entonces, si la grande se mueve, gira, la otra dará un montón de vueltitas rapidito, ¿no? Y habrá momentos en los cuales llegue a ese punto. Igual con el B.
No sé, a ver, como este es el sentido opuesto, entonces el B girará en sentido antihorario. Entonces el B también tendrá que girar 180 grados, que es media vuelta, pero en sentido antihorario, ¿ya? Y aparte, otras vueltas más, que sería Y. Sandro, esto es número de vueltas. Esto es número de vueltas, Sandro. ¿Ya? Y dime, ¿no se cumple que son inversamente proporcionales? O sea, que el número de vueltas y el radio, no sé si te habrán dado dientes o radio, no son, el producto no es constante. Entonces acá tengo las vueltas. ¿Qué me falta? El radio. Imagínate que el radio de él, no sé, sea 3 y el radio de él sea 4. ¿Ya? Vueltas por radio. El radio, profesora, 3. Y acá sería 4 por él. Y ya está. Y lo igualas, porque el producto es constante. Vas a tener una diofántica, ¿está bien? Vas a resolver tu diofántica y con eso darás respuestas. No será una primera vez, porque recuerda que la va a dar muchas vueltitas y en muchas vueltitas va a llegar y ambos coincidirán. A ver, no sé si mira mi cámara, Sandro, algo así, mira. Ellos van a estar juntitos, ¿no? Ya, y van a estar dando vueltitas. Entonces van a haber varias veces en que ellos se van a encontrar. ¿Está bien? La primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, así, ¿no? Ya, por eso que la ecuación, sale una ecuación diofántica, porque la ecuación diofántica tiene varias soluciones, ¿no? La primera solución sería la primera vez, la segunda solución de esa ecuación que te va a salir, la segunda, y así. ¿Ya? Eso es. Así, ¿no? No puede haber algún problema así que ustedes se encuentren y le aplican lo mismo, vueltas o radio o dientes, ¿ya? Entonces, con esto hemos terminado, al menos la parte de la teoría. No sé si habrá alguna otra consulta más. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Y vamos a compartir ahora nuestros problemas donde nos hemos quedado, ¿no? Ya, vamos, rapidísimo. No tan sencillos los problemas, así que no va a haber dificultad alguna, ¿ya? A ver, por ejemplo, quiero empezar con este de acá, que es la número 6, ¿ya? La 5 todavía no porque esté difícil, no, sino que para ir practicando un poco, ¿ya? La número 6. Dice que en el sistema de poleas que se muestra, el radio de A vale 40, el de B vale 30, el de C vale 30, el de D vale 10 centímetros, el de M vale 5 centímetros. Si A gira 69 grados en el sentido antihorario, ¿cuál es el ángulo de giro de la polea M y en qué sentido gira? Tienes que ver cuál es el ángulo y en qué sentido. Ahí está. ¿No? ¿En qué sentido? Ya, vamos a ponerle sus radios. Vamos a hallar cuánto es el ángulo, ¿ya? Dice que el radio aquí es 40, 30, 30, 10, 5. Ya está. A gira 69, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, A y B están en contacto, es inverso. B y C están en contacto, también es inverso. C y D son concéntricas, ¿no? Tienen el mismo centro, o sea que si una gira 90, la otra también. Y D y M están unidos por una faja, es una transmisión directa. La faja no se cruza, es directa. También sería en todo caso inverso. Entonces, entre la ruedita A y C se va a cumplir lo inverso, o sea que el producto es constante. Me dicen que A gira 69 grados, ¿no? Entonces el producto es constante. 69 por 40 será igual a 30 por ¿quién, no? 40 por 69 será igual a 30 por la cantidad de vueltas de C. De ahí opero bonito y me va a salir el ángulo, que ha girado C, ¿no? O vueltas, ¿no? Ya está, 92 grados. Lo pongo ahí, 92. Ahora, yo sé que la ruedita D es concéntrica con C, o sea, da la misma cantidad de vueltas, girará lo mismo, 92 grados. Ahí está. Y por lo tanto, la ruedita D y M, ¿no? Están unidas por una faja, entonces sería inversamente proporcional, o sea, el producto es constante. 92 por 10 será igual a 5 por la cantidad de vueltitas, ¿no? Que sería el ángulo,
que va a girar M. Despejas y te va a salir el ángulo que gira M, 184 grados. O sea que M, profesora, girará 184 grados. ¿En qué sentido? Fácil también, ¿no? Fácil también. Entonces, recuerda que A gira en sentido antihorario. A, ahí vamos a ver, sentido antihorario. Como están en contacto, esta sería horario. La otra sería antihorario. Igual la D sería antihorario y la M sería antihorario. Y esa sería la respuesta. 184 grados en sentido antihorario. La pregunta 6. Tómenle una captura, por favor. A las 6. ¿Ya? No sé si habrá alguna consulta. Me indica también antes de pasar a la siguiente pregunta. ¿Ya? ¿Todo bien? El secreto, miren si es inverso, si da la misma cantidad de vueltas. Nada más, no hay más. ¿Ya? Vamos con otra preguntita. A ver, quiero mirar, voy a escoger. Ya, este también. La 7. La bicicleta que se muestra tiene un plato de 40 dientes donde están los pedales, ¿no? Que mueve el piñón de 10 dientes, el que está atrás, que mueve la llanta trasera. ¿Ya? Y las ruedas tienen un radio de 30 centímetros. ¿Está bien? Ya, a ver, ahí nomás. ¿Sí o no? Que al moverse el pedal genera el movimiento del plato, el plato generará el movimiento del piñón, el piñón moverá la ruedita, la rueda, ¿no? La rueda de la bicicleta, ¿sí o no? Ya. Dime, el plato y el piñón están unidos por la cadena, ¿no? Que hace de faja. Ahí el producto sería inverso, ¿no? Producto constante, ¿sí o no? Ya. Ahora, la rueda de la bicicleta y el piñón, la rueda y el piñón son dos tipos de ruedas que están unidas por el mismo, o sea, las enlaza un mismo eje, ¿no? Aquí, ¿no? Para que no haya dudas ahí, ¿no? Acá, donde está la manito, ¿no? Un mismo eje. Entonces, si el piñón gira, no sé, 7 vueltas, entonces la rueda, ¿ya? De la bicicleta, que tiene 30 centímetros de radio, también dará 7 vueltas, porque están unidos por un mismo eje, ¿sí o no? Claro. Entonces, eso, ¿ya? Porque a veces preguntan, profesor, ¿y cómo es el movimiento? ¿No? Ya. Entonces, para que ustedes vean, ¿ya? Si el ciclista que conduce dicha bicicleta pedalea, de modo que el plato da 5 RPM. ¿Qué significa RPM? 50 revoluciones por minuto. ¿Qué es una revolución? Una vuelta, ¿no? 50 vueltas por minuto. 50 vueltitas en un solo minuto. Te piden, calcule la velocidad lineal en kilómetros por hora. O sea, una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 50. ¿Cómo voy a expresarlo, profesor, en kilómetros por hora? Esas vueltas, ¿no? 50 vueltas. ¿Cómo voy a hacer para...? Bueno, primero, los minutos tienes que pasarlos a horas, porque son 50 revoluciones, para que me entiendan, porque a veces en la diapositiva va a salir y aparece esto, ¿no? Ya. Esto es minuto. Ya, ese minuto tienes que pasarlo a horas, para que te salga kilómetros por hora. Revoluciones, vueltas. La vuelta, 360 grados, o sea, tienes que pasarlo a grados, ¿no? Los grados, 360 grados, es toda la vuelta. Toda la vuelta es la longitud, ¿no? De la rueda, que seguramente está en centímetros. Ahí está, yo veo 30 centímetros. Esos centímetros tienes que pasarlo a metros, y de metros pasarlo a kilómetros. Y ya llegaste. O sea, tienes que hacer, ¿no? Un proceso solamente de conversión. ¿Ya? Vamos a verlo por aquí. Ahí está.
El plato tiene 40 dientes, el piñón 10 dientes, ¿no? El plato da 50 revoluciones por minuto, el producto es constante, y yo ya te decía, entonces acá debe ser 200, ¿no? Ahí está 40 por 50, 10 por 200. Entonces quiere decir que el piñón va a dar 200 revoluciones por minuto. Por lo tanto, profesora, la rueda de la bicicleta también, ¿no? La velocidad lineal en kilómetros por hora, eso es lo que me piden. Entonces, profesora, la rueda dará 200 vueltas en un minuto, sí. Esto hay que hacerle su conversión. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Primero, yo te decía, las vueltas, una vuelta es la longitud de la circunferencia. Sería 2pi por el radio, ¿no es cierto? Ahí está, 2pi por el radio. Estos centímetros tienes que pasarlos a metros. Bueno, un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Y de ahí, de los metros, pasarlos a kilómetros. Un kilómetro son 1000 metros. Aquí van a salir los centímetros, se adelantó uno. Ahí está, 1 metro 100 centímetros y de ahí lo pasas a kilómetros. Llegaste. Profesora, los minutos tienes que pasarlos a horas. Una hora tiene 60 minutos. Y simplificas nada más. Simplificas todas las unidades. Y te va a quedar kilómetros por hora. Operas los valores que están ahí. Y te va a quedar así, 7,2 pi. Kilómetros por hora. No sé si hay alguna consulta, por favor. En la pregunta número 7, solamente es para convertir. ¿Ya? Ya está. Tómenle una captura. Vamos a pasar a otra preguntita. ¿No hay consultas? ¿Todo bien, chicos? Ya. Entonces, como nadie me pregunta, dime, Piero. Sí, Piero, lo hemos usado. Acá está, mira. El plato ha dado 50 revoluciones por minuto. Ahí está, mira. Con eso hemos hallado las revoluciones por minuto del piñón, Piero. ¿Ya está? Ya, voy a continuar entonces a otra pregunta. El número, a ver, espérense, quiero mirar. Ya, igual está de acá, la 9. Ya, la 9. 2 poleas están conectadas por una faja. Tienen radios que miden 2 y 5 centímetros. Transcurridos 10 segundos, ¿no?, las poleas han girado. La primera un ángulo alfa, la segunda un ángulo beta. Se conoce que alfa más beta es 126 grados. ¿Cuál es la diferencia positiva de los números de vueltas de estas ruedas? Ya. Esta es una transmisión directa, ¿no? Se cumple que el producto es constante. En ese caso te dan radio y te dan ángulo, el ángulo alfa, beta, ¿no? Ya. Pero nosotros sabemos que si es inverso, el radio con las vueltas no son inversamente proporcionales. Por lo tanto, el ángulo, ¿no? Porque te dan ángulo, ¿ya? Yo digo vueltas, ángulo. Si él es 2 y él es 5, su ángulo de él será como 5 y de él será como 2. Porque es inverso, ¿no? ¿Está bien? Es inverso. Ya. ¿Y de aquí qué haremos? Bueno, reemplázalo nada más. Él sería alfa, él sería beta y la suma sería 126. 5K más 2K, 7K, de ahí te sale el K, 18. ¿Ya? Y a ti lo que te piden es cuál es la diferencia positiva del número de vueltas de estas ruedas. Bueno, reemplaza y solamente fíjate
cuánto han girado, ¿no? Para que lo expreses en vueltas. O si no, de frente das la diferencia, ¿no? La diferencia sería alfa menos beta. Recuerda que ángulo es vuelta, pues, ¿no? ¿Está bien? Ya, 5K menos 2K, 3K. Reemplaza aquí el K, 18, 18 por 3, 54 grados. Ya, pero quiere en vueltas. No sé, esos 54 grados, pero en vueltas. Ya, pues, una vuelta, ¿no? Es 360 grados. Entonces, 54 grados, ¿cuántas vueltas serán? Una reglita de 3. Y sería 3/20 de vuelta. Esa sería la respuesta a la pregunta número 9. ¿Ya? Tómenle una captura, por favor, a la pregunta número 9. Vamos a pasar a la pregunta siguiente. Creo que es... Miss, Dime. una pregunta, ¿por qué sumó la cantidad de los radios y lo igualó a 120, al 126? Porque eso es dato. No, ya sé que es dato, pero ¿por qué los radios lo ha igualado a la cantidad de ángulos, a la suma de los ángulos? Porque es dato. El alfa y el beta es 126, ¿no? La relación inversa. Si su radio es 2 y él es 5, a ver, creo que no. Creo que no recuerdan, ¿no? A ver. Imagínate que él tenga 10 dientes, ¿ya? Y él tenga 30 dientes. Ya, si él da una vuelta, ¿cuántas vueltas dará la rueda pequeñita? Si la grande da una vuelta. 3. Ya pues, ahí está la relación inversa. Eso es lo que he hecho. De 1 a 3. De 1 a 3. Su radio es 2, es 5. Su vuelta, su giro, su ángulo será de 5 a 2. ¿Qué ángulo ha girado? Alfa. ¿Qué ángulo ha girado? Beta. La suma es 126. Ah, ya entendí. Muchas gracias. Ahí está. Tómele. Ay, perdón. Ya, tómele una capturita a la pregunta 9. O sea, el ángulo alfa y beta lo hemos expresado, ¿no? En función de la magnitud inversa, ¿no? De sus radios. Nada más. Ok, chicos. Ya vamos a ver otra. A ver, otra. A ver, tan. Por ejemplo, la número 5. Ya dice, en el sistema mostrado, la rueda menor M tiene 8 centímetros de radio y la rueda mayor Q tiene 10 centímetros de radio. Si la rueda Q da 32 vueltas en 10 minutos, ¿cuántas vueltas hará la M en 25 segundos? Por si acaso, comentario aparte. Ya ha venido pregunta de examen de admisión San Marcos, ¿ya? En la parte de razonamiento matemático. Un problema igualitito a esto, pero con 20 ruedas. Acá solo hay 4. Con 20, así. Una estaba en contacto, todas estaban en contacto. Todas. ¿Ya? Entonces, por favor, esto es igual. Lo que se hace aquí es igual para que tenga 20, 50, lo que esté en contacto. Yasmin, cuidado, por favor. Ya, entonces vamos a hacer la solución, ¿ya? Cuando se trabaja magnitudes, siempre las magnitudes se comparan de 2 en 2. Por ejemplo, obreros, días. Tú sabes que en una obra intervienen los obreros, las horas diarias, los días, la dificultad, ¿no? Todas esas cosas, ¿ya? Pero cuando se analiza, no se analiza todo al mismo tiempo. Nosotros agarramos 2 magnitudes, por ejemplo, les comentaba obreros con días, y vemos qué relación hay.
a más obreros, si contrato más obreros, entonces la obra se terminará en menos días. ¿Y qué pasó con las otras, no? Las otras situaciones, horas diarias, por la dificultad, permanecen constantes. Igual va a pasar acá. Ellas también, es inverso, mira. Más obreros, menos días. Inverso. Ella es inverso. Ella es inverso. Igual esto es inverso. Entonces, cuando es así de esa manera, vamos a utilizar, ¿ya? No vamos a analizar todas, dos, la que tiene el dato y la que me pide. ¿Está bien? Para poder... Ya está. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, acá me dicen que la rueda Q, por ejemplo, da 10 vueltas. No, perdón, da 32 vueltas. Ya está. Entonces, ya no me fijo de las del medio, solamente me concentro en mi solución, en esto y en esto. El producto es constante. Este producto te sale 320, entonces acá también debe salirte 320. Por lo tanto, el número de vueltas será 40. ¿Cuántas vueltas ha dado M? 40. ¿En cuánto tiempo, profesora? En 10 minutos. Porque se movieron todas las ruedas 10 minutos. Han estado trabajando, ¿ya? 10 minutos. Tú no quieres que se mueven 10 minutos. Quieres ver cuántas vueltas habrá dado solo en 25 segundos. Entonces, 10 minutos son 600 segundos. En 25 segundos, una reglita de 3. Ahí está. Y esa sería la cantidad de vueltas, 5 tercios de vuelta, que es una vuelta y 2 tercios. La respuesta sería la alternativa de dado. Ya, no sé si habrá alguna consultita, chicos. Ya, vamos a pasar a otra pregunta. ¿No hay consultas? Ya voy a encender ya, ¿no qué? A ver. Ya. Vamos entonces. La pregunta, me queda la 8 y la 10. A ver, ¿cuál está más bonita? Ya igual, todas están igual. La 8 dice, a ver, un grupo de albañiles ha armado una polea para subir y bajar arena en un balde desde una altura respecto del piso de 6,2832 metros. A ver, les voy ayudando, chicos. ¿Sí o no que el valor de pi es 3,1416 aproximadamente? Ya, si a 3,1416 tú lo multiplicas por 2, ¿cuánto te da? ¿Ya? El radio de la polea es de 40 centímetros y el balde debe llegar, dice, al piso en 15 segundos. O sea, este balde, en 15 segundos debe llegar al piso. Vamos a jalarlo, ¿no? Vamos a soltarlo. ¿Cuántas revoluciones por minuto dará la polea? O sea, ¿cuántas vueltas por minuto dará esa polea? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos primero lo siguiente, ¿no? La altura sería 2 pi metros, porque el pi es 3,1416. El radio de la polea, el balde tiene que bajar en un tiempo de 15 segundos, nada más en eso. Y bueno, ¿no? Me dicen cuántas revoluciones dará la polea. Bueno, el radio de la polea es de 40, ¿no? Eso es lo que me pide, el número de revoluciones de la polea. ¿Cuántas vueltas por minuto? ¿Ya? Entonces vamos a calcular la velocidad con la que el balde debe llegar al piso, porque si el balde llega al piso, va a hacer que la polea se mueva, ¿no? La cuerda hará que el peso caiga, el balde, perdón, hará que el peso caiga y la cuerda se mueve y genera el movimiento de la polea. Entonces, ¿cómo hacemos, profesora? Bueno, hay que hallar, tenemos la longitud, ¿no? Y tenemos en qué tiempo el balde ha llegado al piso. Por ejemplo, tengo ahí la distancia que es 2 pi, ¿no? La altura. Y va a llegar en 15 segundos, claro, ¿no? Va a bajar desde arriba de una altura de 2 pi, va a bajar. ¿En cuánto?
en 15 segundos. Lo divido y voy a tener la velocidad. Así va a estar la velocidad, mira, por favor, en metros por segundo. Profesora, pero yo no quiero en metros por segundo. Yo quiero en revoluciones por minuto. Entonces, lo primero, esos segundos tienes que pasarlo a minutos. Esos metros tienes que pasarlo a revoluciones. Vueltas tienes que pasar. ¿Cómo lo pasamos? Hacemos una pequeña conversión nada más. Agarre mal, ya, vamos. Por acá, ¿no? Metros lo pasas a centímetros, ¿no? Luego, minutos, segundos lo pasas a minutos. Y ya sabes, ¿no? El radio está en centímetros. Entonces, una vuelta es 2pi por el radio. 2pi por el radio está en centímetros, por eso que hemos trabajado centímetros. Ahí están los metros, se cancela, se cancela. Y te quedaría vueltas por minuto. ¿Ya? Y sería 10 RPM, ¿no? Esa sería la respuesta. No sé si hay alguna duda, por favor. Recuerden, segundos a minutos. Metros, ya. Y la vuelta, profesora, es 2pi por el radio. Tienes que fijarte el radio en que está en centímetros, ya. Esos metros, pásalo a centímetros. Nada más, eso es lo que hemos hecho. Voy a borrar por aquí para que lo vean. Metros a centímetros. ¿No? Ahí está. Esa es la pregunta número 8. No sé si hay alguna consulta. ¿Ya? Vamos a trabajar la última para aplicar un poquito de LOR, ¿ya? LOR. Y ahora sí, vamos con la pregunta 10. A ver, ya está. Por favor, le agregamos esto ya. La parte rojita, así como está en la diapositiva, así debe ser. ¿Ya? A ver. Sergio dice que dispone de 3 poleas con sus respectivos engranajes, tal como indica en el gráfico. A ver, hasta ahí nomás. ¿Sí o no que están en contacto? Inverso, ¿sí o no? Inverso, 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 inverso. ¿O no? Inverso. Por favor, anda mirando, ¿ah? ¿Qué va a pasar con cada uno de los bloques que está aquí? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? Ya dice, los radios de las poleas miden el radio de A, 20 centímetros, el de B, 5 y el de C, 8. Si la polea A gira 12 pi radianes en sentido horario, la A, sentido horario. A ver, no voy a avanzar. La A, horario. Dime, ¿en qué sentido gira la B? Chicos, ¿en qué sentido gira la B? Antihorario. ¿Y la C? Horario. Horario. Ya, ahora dime. Tú me has dicho el sentido, ¿ah? Antihorario, la del medio y la 2 horarios. Dime. ¿El bloque A sube o baja? ¿El bloque A sube o baja? Sube, ya. ¿El bloque B sube o baja? Baja. Baja. Ya. ¿El bloque C sube o baja? Sube. Sube. Entonces hay 2 que suben y 1 que baja. Es importantísimo porque vas a ver esas cositas que no son bien importantes. Ya te piden cuál es la mayor diferencia de alturas entre 2 de los 3 bloques, no de los 3, sino entre 2. O sea, mide, ¿no? A la hora que van a subir, bajar, 2. ¿A qué distancia están? Los otros 2, ¿a qué distancia están? ¿No? Y así, para que veas dónde está la mayor diferencia. Entonces vamos a trabajar. El radio de la primera es 20, de la segunda es 5, de la tercera es 8. Los dientes, ¿ya? El de A es 25, el de B es 10, el de C es 15. ¿Está bien? Ya, ¿te acuerdas? Están en contacto, inverso, ¿no? Producto constante, ¿sí o no? Ya, vamos. Ángulo y dientes.
Acá te dicen, la polea A gira 12 pi radianes. Ponle su 12 pi. Tienes ángulo y dientes. Este producto de aquí es constante también para las otras, ¿sí o no? Porque están, ¿no?, en contacto una con otra. ¿Cuál es el producto, profesora? 12 pi por 25, 300. Acá también será 300 y acá también será 300. Por lo tanto, el ángulo que gira B sería 30 pi, y el ángulo que gira C sería 20 pi. Ya está. Ya, y si tenemos el ángulo, ¿podemos hallar longitud o no? Claro, porque si uno sube, el otro baja, entonces podemos saber cuánto ha bajado el bloque en longitud, cuánto ha subido en longitud. Ahí hay que aplicar LOR. Y LOR es ángulo por el radio. El ángulo ya tengo, el radio lo tengo. Entonces voy a aplicar el LOR. Para el primero, para el A, 12 pi por 20 su radio. Para el segundo, la longitud, 30 pi por su radio, 5. ¿No? Para el tercero, 20 pi por 8. O sea, quiere decir que el A, ¿qué cosa hacía? Subía, ¿no? Ya, entonces el A va a subir 240 pi. Ahí está, mira. Mira, ahí está. ¿Ves? Ay, ya. Y por acá me dijeron algo que estaba mal. Sí coincidió en que 2 suben y 1 baja. Pero en esta se han equivocado. Porque era el sentido opuesto. O sea, que ella sube y ella es la que baja. ¿Ya ves? Yo no lo revisé. Me olvidé. Ya. Entonces ahí está, ¿no? Y ya sabes, ella sube y ella baja. Y hemos hallado las longitudes. ¿Cuánto sube A, profesora? 240. ¿Cuánto sube B? 150. ¿Cuánto baja a C? 160. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia de alturas. Y vamos a escoger la que tenga mayor diferencia. ¿Ya? Ayúdenme a ver. Por ejemplo, entre A y B nada más, ¿ya? A ver, A sube 240 y B sube 150. A sube 240 y B 150. Esta sería la diferencia, ¿no? Ya, 240 y 150. La diferencia sería 90. ¿Ya? Ahora, entre B y C. B sube 150. Ya estaban acá, mira. B se sube y A se baja. C se baja. 150 hacia arriba, 160 hacia abajo, estarían separados, ¿cuánto? 310, la suma. Bueno, es más que la anterior, que era 90. Ahora voy a revisar entre A y C. Mira, A sube 240, se va hacia arriba 240, y C se baja 160. Uy, habría una diferencia más grande, de 400, ¿sí o no? Por lo tanto, la mayor diferencia sería 400 pi. Y esa sería la respuesta a nuestra pregunta número 10. Nada más, chicos. ¿Ya? No hay cosas extrañas aquí, por favor. ¿Ya? Esas son cosas sencillas, nada más para hallar longitud, para ver si son inversas, si el producto es constante, en qué sentido giran, ¿no? Esas cositas hay que practicar. Pero de ahí que sea un tema difícil, no lo es. ¿Ya? Entonces, a ver, con esto hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Sin antes, por favor, a alguien que le haya faltado tomar alguna captura de alguna pregunta, me lo dice para volverla a poner.